académica virtual de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Agradeciendo su conexión para participar en esta actividad, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Marta Elena Munguía Zetarain, quien nos acompaña esta tarde desde la Universidad Veracruzana para hablarnos de su trabajo de investigación en torno al tema Los ecos de múltiples risas en la literatura. Procedo con la semblanza de la doctora. La doctora Marta Elena Muñiz Zetarain estudió la licenciatura en Literaturas Hispánicas en la Universidad de Sonora, la maestría en Letras Mexicanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el doctorado en Literatura Hispánica en el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y tiene perfil PROMEP. Ha escrito alrededor de 16 ensayos y reseñas en Acta Poética, escritos Hispanófila, Semiosis, La Palabra y el Hombre y Texto Crítico, entre otras revistas. Su trabajo de investigación se orienta hacia capítulos para libros colectivos que se han editado en el Colegio de México, la Universidad de Sonora y la Universidad Garza, Memoria y Subversión en Nadie me verá llorar, 2 siglos de narrativa mexicana, la sátira, utopía, enunciación y risa, en ejes y figuras, estudios sobre problemas de teoría literaria, la risa inaudible en Pedro Páramo, diálogos en contrapunto. Entre los libros que ha publicado se cuentan La risa en la literatura mexicana, Apuntes de poética iberoamericana, La risa y el cuerpo, Un estallido de flores, Juan José Arreola, Humor, parodia, ironía, Elementos de poética histórica, el cuento hispanoamericano, además de colaborar en la realización de proyectos didácticos sobre la gramática del español. Ha trabajado como profesora e investigadora en la Universidad de Sonora, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y actualmente trabaja como investigadora de tiempo completo titular C en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Es representante del cuerpo académico en Consolidación Poética Literaria Hispanoamericana y coordina el proyecto de investigación colectivo con apoyo CONACYT, Manifestaciones Estéticas de la Risa en la Literatura Hispanoamericana. Sin más, cedo la palabra a la doctora Munguía para que nos dé su conferencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vania. Me da mucho gusto y es un honor tener este espacio para platicar un poquito con ustedes sobre un tema que me apasiona muchísimo y que ya tengo bastantes años trabajándolo. Dirán ustedes, ay, qué aburrida, ¿por qué no has cambiado? Bueno, porque cada vez conforme más me adentro en el asunto, más descubro vertientes, caminos, posibilidades, y más me doy cuenta de la riqueza que tiene enfocar la literatura desde esta perspectiva. La charla que les preparé para el día de hoy es meramente introductoria. Es un poco para que ustedes se asomen a qué es esto, en qué consiste una perspectiva como esta. Y hay un montón de categorías asociadas y que no siempre quedan claras, ni siempre se ve la relación entre ellas, como por ejemplo ironía o parodia, humor o comicidad o sátira, etcétera, etcétera. Hay varias categorías sobre las que con mucha frecuencia se habla. Entonces, justamente le puse a esta charla el título de Los ecos de múltiples risas en la literatura. Un poco para, así como campanita, para llamarles la atención de las múltiples posibilidades, la complejidad que puede tener este fenómeno. Entonces, bueno, yo les voy a dar algunas ideas. Creo que José Miguel los alentó con la idea de que se pueden reír. Bueno, no, no es muy chistoso el tema, paradójicamente, es muy serio, ya verán por qué es muy serio.
Pero bueno, espero no dormirlos, ojalá. Si se duermen, ni modo, tampoco pasa nada. Entonces, vamos sin más al asunto, ¿no? Cuando se habla de risa, de inmediato pensamos en carcajadas provocadas por alguien que es chispeante, que sabe encontrar el punto justo para movernos a reír contándonos un chiste o porque presenciamos algo que percibimos como cómico. A veces, por ejemplo, es inevitable ver que alguien se cae y nos da risa y sabemos que no es correcto a veces reírnos, pero no podemos evitar, ¿no? La risa. Ya no se diga si nosotros nos caemos. También podemos reír porque nos hacen cosquillas, ¿no? Ustedes saben. En fin, hay 1000 razones para reír. También sabemos que algunas risas son hirientes. Hay risas canallescas, ¿no? Las escuchamos y se nos eriza la piel por agresivas, ¿no? Humillantes. Otras son francamente bobas, como las que explota la comicidad comercial, pero hay otras risas que son liberadoras. Vamos a ver un poquito más adelante a qué me refiero. La risa, en todo caso, no cabe duda, es un fenómeno cultural profundamente humano, y no podemos perder esto de vista. Es decir, no se ríe de la misma manera y por las mismas razones en todas partes. ¿Ok? Cada cultura tiene su modo particular de provocar la risa, pero también la risa tiene una larguísima historia. La risa es un fenómeno histórico también, que cambia, se transforma con el transcurrir de los años. A modo de ejemplo, les digo, por ejemplo, ¿no? Que en la Edad Media, contra la idea que se tiene de una Edad Media tétrica, represora, oscura, la verdad es que la risa también tenía su espacio particular para expresarse. Era una expresión colectiva con mucha frecuencia de índole profanadora, al margen del oficial. Si es cierto que la iglesia reprimía la risa, a la vez abría puertas para que el pueblo festejara y riera carcajadas batientes, para que incluso se burlara de los ritos y de las obras sacras. Es una necesidad humana y los jerarcas de la iglesia lo sabían muy bien. Tenían que abrir ese espacio para que en ciertos momentos la gente pudiera reír, estallar en carcajadas, en fiesta, ¿no? Sin embargo, conforme las sociedades van cambiando, la risa se va adaptando a las nuevas formas de vida. Y así fuimos viendo cómo, conforme nos adentrábamos, estoy dando un salto porque no es de esto lo que me voy a ocupar, esto es nada más ubicarnos más o menos. Conforme nos adentrábamos en la modernidad, vimos cómo se le iba despojando a la risa de su carácter alegre, se le recortaban los filones agudos, se le quitaban las groserías, se iba convirtiendo cada vez más en una expresión del ingenio individual y menos colectivo. Se le ponía al servicio la corrección de vicios y se moderaba hasta casi hacerla desaparecer. Ustedes vayan a ver manuales de urbanidad, cualquier cosa, y van a ver cómo se recomienda no reír, no hacer escándalos. Es mal visto por las sociedades modernas que la gente ría a carcajadas, que haga escándalos. En particular las mujeres, ¿no? Ahora que es Día de la Violencia. Por cierto, no hicieron paro, aquí sí se hizo paro. Bueno, lo que es indudable es que la risa ha vivido un largo proceso civilizatorio. Se le han pulido las aristas que pueden lastimar o evocar los soez. Es curioso, pero parece haberse entronizado como vencedora indiscutible en nuestros tiempos. Pero hay que percatarse que se trata de una risa acicalada, despojada de estridencias y de su sentido cuestionador.
La risa festiva ha sido aniquilada y en su lugar se ha entronizado este humor que es más o menos ingenioso, más o menos lúdico y a la vez tremendamente insustancial, banal hasta extremos inconcebibles. Fíjense ustedes en una cosa, cómo casi todos los personajes públicos de nuestros tiempos parecen responder a la obligación de ostentar un sentido del humor positivo, nada crítico. Los políticos deben demostrar una personalidad cool, ¿no? Como se dice ahora, si quieren el voto, un sentido del humor estandarizado, mediatizado. Hay un historiador francés de la risa que se llama Georges Minois, que dice que la risa es el opio del siglo XX y en buena medida del XXI, lo que llevamos del XXI. Y puede que no le falte razón, o sea, el opio ya no es la religión, ahora es la risa. Es obligado tener buen humor, es obligado reírse. Pero el asunto es de qué risa hablamos, ¿no? Bueno, Lipovetsky caracteriza de la siguiente manera una de las formas de existencia de este humor en la modernidad, porque no podemos perder de vista que tiene muchas caras. Ahí les va, es un fragmentito de lo que dice Lipovetsky. El yo se convierte en el blanco privilegiado del humor, objeto de burla y de autodepreciación, como explicitan las películas de Woody Allen, no sé si las han visto, pero siempre hay una especie de autoescarnio, ¿no? En estas películas. El personaje cómico ya no recurre a lo burlesco. Su comicidad no procede ni de la inadaptación ni de la subversión de las lógicas. Proviene de la propia reflexión, de la hiperconciencia narcisista, libidinal y corporal. Me parece una descripción justa y eficiente. Creo que todos podemos reconocer esta forma de humorismo actual tan presente en el cine en nuestros días. ¿A dónde quiero llegar con esto? Nada más señalarles, ojo por ahí, cómo en nuestros tiempos estamos más allá del sentimentalismo y del patetismo, porque los hemos superado por los caminos del humor. Pero no me voy a detener más en esta charla, en la risa, así en general, como fenómeno fisiológico, cultural o psicológico. Estos temas, estos enfoques, pues, han sido ya revisados por disciplinas, por científicos de todo tipo, que han hecho estudios profundos, serios, sobre este asunto, ¿no? Solo quería dejar asentadas estas líneas generales, porque no olvidemos que la literatura no es ajena a la vida social, a los cambios históricos, es parte de esa vida social. Para esta charla me interesa la risa desde el punto de vista de la estética, más particular en el arte verbal, es decir, en la literatura. Para irnos entendiendo, quiero aclarar de entrada algo sumamente importante. Cuando decimos risa en el arte, no nos referimos a un tipo de arte chistoso necesariamente, que mueve al receptor a reírse a carcajadas, o ni siquiera sonreír. Puede que esto no suceda. En algunos casos podemos reír o podemos llorar leyendo una novela, un cuento, un poema, pero distingamos, no nos centramos en las reacciones del receptor. Es decir, no podemos decir, ay, esta obra está hecha con el espíritu de la risa porque me hizo reír. No es así el problema. El estudio de las reacciones de los receptores es un terreno muy resbaladizo y requiere de un instrumental especializado. Nada más por justificar este asunto, fíjense cómo hay personas que no tienen ningún sentido del humor, no se ríen ante nada y pueden leer la novela más chistosa del mundo y no reírse.
¿ok? Pero esto no quita que en esta obra haya un profundo sentido del humor, esté construida en el espíritu de la risa. Espero que nos vayamos entendiendo, si no, bueno, al final ya me dirán qué cosas no entendieron nada o en qué no están de acuerdo, ¿no? También. Entonces, no nos confundamos. Vamos a pensar el asunto de la risa desde el otro polo, desde el texto literario, más allá de las reacciones de los lectores. Y en este punto podemos decir que hay obras escritas con el hálito de la risa, otras desde el sentimiento adolorido, del sufrimiento, incluso de la tragedia. Todos reconocemos una obra trágica. No hay ninguna duda sobre esto. Todos vemos cuando se trata de una novela sentimental. Entonces, esto es justamente lo que nos importa. ¿Cuál es el espíritu que late entre las páginas de los libros? Se ha prestado poca atención a este problema. Se da por sentado que la literatura es asunto serio, grave, solemne. Más aún, se ha creído durante mucho tiempo que la verdadera literatura, la gran literatura, es la triste, la melancólica, la que nos golpea el corazón con su garra. Esto porque culturalmente se ha desvalorado todo lo relativo a la raza, al juego, mientras que se exalta el sentimentalismo, la heroicidad, lo didáctico. Es más, fíjense cuán común es encontrar frases como no juegues conmigo, no te tomes a chacota lo que te voy a decir porque esto es muy serio. Y así. Sin embargo, como intentaré mostrarles, aunque en principio suene paradójico, la risa es lo más serio y profundo que pueda haber sobre la tierra. Pero vamos por partes. Detengámonos por un momento en la palabra risa como categoría artística. Yo creo que nadie tiene problemas para entender el sentido de lo trágico como noción a la que frecuentemente se alude. Pero cuando enfrentamos el fenómeno de la risa en el arte, vacilamos. ¿Qué es más propio? Hablar de humor, de comicidad, de sátira, de ironía, etcétera. ¿Ven cuántas nociones están conectadas entre sí y que no tenemos muy claro cómo deslindar o cómo relacionar? Algunos teóricos han pensado que la noción de humor es mucho más general y abarcadora para nombrar las distintas manifestaciones en el arte. Otros han propuesto el de comicidad. Sin embargo, en los últimos años hemos ido acercándonos con mayor precisión al tema y hemos reconocido lo problemático de quedarse con la categoría de comicidad o de humor para aludir a este espíritu alado que resuena en las páginas de múltiples obras. No todo lo humorístico es cómico. No toda parodia es humorística, por ejemplo. No toda parodia es cómica. De ahí que se haya preferido apelar a la palabra risa para nombrar de modo general y abstracto esta actitud que late en muchas obras de arte. Digamos rápido, pues, que se trata de una convención. Se ha convertido en una categoría teórica para pensar un fenómeno artístico particular. Si les aclara algo, piensen esto como una metáfora para que puedan ayudarse a concebir las muy diferentes formas de reír que abriga la literatura. La risa es un modo particular de relacionarse con el mundo. Más aún, es un modo de estar en el mundo, de concebir la vida, el yo, la relación con los otros. Por eso es que ha sido tan importante su presencia en la literatura. Ese arte que está tan estrechamente ligado a la vida, a los problemas humanos, a nuestros sueños y nuestros miedos. A la literatura le interesa, sin duda, el amor, la muerte, el desamor, la fantasía, los sueños, lo que somos más allá de las falsas apariencias. Le interesa la ciencia, la moral, la historia, la propia literatura.
No hay, en pocas palabras, prácticamente asunto ajeno al arte verbal. Y cada uno de estos asuntos puede recibir un tratamiento grave, sentimental, triste, melancólico, pero también se le puede ver con los ojos de la risa. Se puede hablar de la muerte, del amor o el abandono con una actitud burlona, irónica, incluso cómica. Y si se fijan bien, esta actitud lo es todo. Es mucho más importante que el simple tema, porque no es lo mismo hablar de la muerte llorando que riéndose de ella. Y las dos actitudes son profundamente humanas. Reconocemos estas experiencias vitales, ¿ok? Pero por alguna extraña razón hemos sido un poco sordos a los tonos y acentos de las risas que suenan en las páginas de los libros. Ahora llegamos a un punto esencial para entender las formas de existencia de la risa en la literatura. No todas las risas suenan igual, no todas tienen el mismo sentido, ni funcionan de la misma manera. En la risa hay también gradaciones, diferentes actitudes y sentidos. Voy a intentar mostrarles aquí algunas de estas variantes, valiéndome de diversos ejemplos. Me voy a permitir leerles un fragmentito de un poema más largo de ese gran poeta español, Francisco de Quevedo, muy amigo nuestro. Poeta español de los siglos de oro, gran poeta. Es un romance bien interesante, en donde el yo lírico, el yo hablante, se está quejando de sus infortunios. Parece ser un hombre al que nada le sale bien en esta vida. Todos nos hemos sentido así, ¿no? En algunos momentos. Entonces, fíjense bien, es un fragmentito. Aguarda hasta que yo pase, si ha de caerse una teja, aciértanme las pedradas, las curas solo me yerran. No sé si estén siguiendo el sentido de esto. Aguarda hasta que yo pase, si ha de caerse una teja. Es decir, allí está la teja, ¿no? En un techo. Entonces, si se va a caer, no, parece que me espera que yo vaya a pasar, ¿no? Para caerse sobre mí. Aciértanme las pedradas, así me dan en blanco. Las curas solo me yerran, o sea, no hay cura. No hay necio que no me hable, ni vieja que no me quiera, ni pobre que no me pida, ni rico que no me ofenda. Dejo de tomar oficio porque sé por cosa cierta que en siendo yo calcetero andarán todos en piernas. Si estudiara medicina, aunque es socorrida ciencia, porque no curara yo, no hubiera persona enferma. Y así sigue, ¿no? Por el estilo, una larga retahíla. Observen cómo el yo lírico está hablando de su sentimiento, de sentirse un ser desdichado, fracasado, pero no lo está haciendo de modo grave. Lo hace de manera sumamente jocosa al ir exagerando las calamidades que suceden a su alrededor. Hay cosa que le salga bien y la comicidad se crea por el extremo de asuntos inverosímiles que recupera para construir la imagen de la desdicha. Llega hasta el absurdo, como el de ya no va a haber enfermos si decide dedicarse a la medicina, con tal de que no cure a nadie, ¿no? O que la gente deje de usar calcetas si él se dedica a su fabricación. Esto es un poco como esa expresión coloquial que se usa: si pongo un circo y me crecen los enanos, ¿no? Se trata de un poema lúdico, pues verdaderamente nadie puede echarse a llorar ante esta situación, pues no está clamando de modo patético su desventura. Es la presencia de la comicidad en la literatura que ha traído un aire fresco a la poesía, que revela el ingenio del poeta para hilvanar desgracias inverosímiles. Quevedo fue un verdadero maestro
en el arte de la comicidad, pero también de la ironía y también de la parodia. Pero bueno, aquí solo les quise mostrar esto. Ahora atendamos otro modo de presencia de la risa. Lo que les voy a leer a continuación se llama Un diputado en provincia. Ya es muy poco serio el asunto, como pueden ver, ¿no? Poema mexicano anónimo del siglo XIX. Ahí les va. Ancho como un tonel, muy colorado, maneras toscas y el andar muy lento, casaquín rabilargo y polvoriento, por costumbre el sombrero espeluznado. Se sienta en su curul cuasi atrojado, hecho un patán, blasona de talento, y sin nada entender aquel jumento, a cada discusión dice aprobado. Su distrito reniega del casurro, que aprueba y desaprueba simplemente porque aquel animal, porque aquel burro. Si diputado no es, tampoco es gente. Tipos como el actual veo con exceso ocupar los asientos del Congreso. Aprecien cómo se elabora el perfil de un personaje conocido por todos nosotros y se hace con tintes sumamente burlescos. Se le trata de burro, jumento es burro, ¿no? Alguien que no entiende nada y que solo aprueba. Es la idea que tenemos desde hace mucho, tanto tiempo, desde el siglo XIX, de los diputados, y que en general compartimos todos, tipos burros y que no hacen nada, ¿no? Si observan bien, se está elaborando una crítica demoledora al trabajo que hacen los políticos, pero no está hecho en tonos amargos, es para desenmascarar. Estamos ante un texto de corte satírico que se practicó abundantemente en el México del siglo XIX, pero se sigue ejerciendo. Los escritores satíricos denuncian una situación irregular, un vicio social, los malos procederes de personajes públicos, como políticos ladrones, médicos tramposos que no curan y no más cobran, sacerdotes glotones y alcohólicos. El escritor se vuelve una especie de conciencia social para desenmascarar burlonamente y con dardos envenenados, el dardo envenenado de la risa, busca corregir las lacras sociales. Se trata de una literatura que ríe para sancionar. A través de la risa se exhibe al corrupto, al que se desvía del camino correcto. Si se fijan, no se trata de una risa festiva, celebratoria, no hay nada que festejar, no hay nada que celebrar. La risa es en estos casos una herramienta para alcanzar los fines de la educación, de la corrección. En todo el mundo, desde la más remota antigüedad, se ha practicado la escritura satírica. En Grecia, en Roma, se ha hecho en Inglaterra, en Francia, en España y por supuesto que en México. Aquí tenemos una larga lista de escritores satíricos y en esa lista destaca, por supuesto, la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi, que seguramente conocerán. Recuerden cómo Fernández de Lizardi escribió El Periquillo Sarmiento, Don Catrín de la Fachenda, alguna de las dos habrán oído, para exhibir los efectos de la mala educación de los jóvenes, y con esta denuncia buscaba corregir los vicios que aquejaban a la sociedad de su tiempo. Fernández de Lizardi era ante todo un maestro y utilizaba la risa justamente para exhibir, para desenmascarar y de esa manera denunciar y corregir. La caricatura política, que tal vez han visto en periódicos o revistas de actualidad, es una forma de la sátira. Observen cómo el caricaturista se fija en los detalles de un rostro, de un cuerpo, y los agranda, los exagera para hacer monstruoso al personaje en cuestión. Algo parecido hace la sátira literaria. Ok, bueno, les he hablado así en términos muy generales hasta aquí, un poco de comicidad, un poco de sátira. Son formas muy distintas de reírse, se fijan.
Vamos a otra, la parodia. La parodia es otra de las formas privilegiadas de la risa en el arte actual, porque aunque algunos estudiosos de índole formal, estos que trabajan en una visión muy estructural, han olvidado la parte fundamental de la risa en su constitución y se han limitado a verla como un mero fenómeno intertextual de imitación de un estilo y por tanto la han reducido a lo retórico. La parodia, les recuerdo, es una reelaboración de un texto precedente. Se conservan las huellas del original, pero se reorienta su sentido. La parodia siempre se ancla en el texto anterior. Vale la pena volver a situarla en su plena dimensión de diálogo polémico con el discurso que parodia y que suele sostener, ese discurso anterior suele tener siempre una visión seria, solemne del mundo. Entonces, cuando viene un autor y elabora una parodia de este discurso previo, se mantienen muchos de los rasgos, pero se reorienta su sentido. Y esta reorientación suele estar dada por la risa. A veces se parodia un estilo, a veces todo un género literario. Recuerden el Quijote, la primera gran novela que se construye en el mundo de habla hispana, y es en realidad una parodia del género de la novela de caballerías, ¿no? La parodia sigue siendo en nuestros tiempos un arma eficiente de renovación de estilos desgastados, que busca la apertura de nuevos caminos expresivos. La parodia es una de las fuerzas más importantes para la renovación de los estilos literarios, porque cuando se ha desgastado una forma, casi es inevitable que surja la parodia, que se burla de lo amanerado y rígido del estilo precedente. Toda parodia, sin embargo, tampoco tenemos que olvidar esta dimensión, implica siempre un homenaje. Hay un homenaje y una transformación. La literatura mexicana ha hecho muchísima parodia de los discursos políticos por lo absurdos que han sido. Les leo ahora un fragmentito del comienzo de una novela increíblemente divertida, no sé si la conozcan, de un escritor mexicano que se llama Jorge Ibargüengoitia. La novela es Los relámpagos de agosto. Fíjense, así se abre esta novela. Ahí les va. No se me duerman. ¿Por dónde empezar? A nadie le importa en dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la presidencia. Sin embargo, quiero dejar bien claro que no nací en un petate, como dice Artajo, ni mi madre fue prostituta, como han insinuado algunos, ni es verdad que nunca haya pisado una escuela, puesto que terminé la primaria hasta con elogios de los maestros. En cuanto al puesto de secretario particular de la presidencia de la República, me lo ofrecieron en consideración de mis méritos personales, entre los cuales se cuentan mi refinada educación, que siempre causa admiración y envidia, mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llegó a acarrearme dificultades con la policía, mi inteligencia despierta y sobre todo mi simpatía personal, que para muchas personas envidiosas resulta insoportable. Bueno, se preguntarán ustedes, si no han leído la novela, ¿qué es esto? ¿Y por qué esto es parodia? ¿De qué? La novela está hecha con el estilo con el que muchos revolucionarios, una vez que se acabó el movimiento armado, redactaron sus memorias para ensalzar su propia figura, sus hechos de armas y asegurarse un lugar en la historia nacional. Muchos de estos generales revolucionarios no eran más que bandidos
que escribían compulsivamente sobre sí mismos para ocultar sus trampas, su trapacería, su ignorancia. Entonces, como vean, ¿no? Cómo este personaje se presenta a sí mismo y va intentando refutar todo lo que se ha dicho de él. Resultan ridículos sus afanes de grandeza porque los hechos que narra lo revelan en realidad como un hombre ignorante, ladrón de baja extracción social, su estilo rimbombante, falsamente rebuscado. Y esto es, Ibargüengoitia se dio a la tarea de ir recreando ese estilo con el que los generales como Álvaro Obregón, por ejemplo, escribieron sus memorias de revolucionarios. Y él se inventa este personaje, imita, pero burlonamente, este estilo con el que escribían y se autoelogiaban estos revolucionarios tramposos, ratas, en fin, ¿no? Todo lo que ya sabemos que son. Con afanes de lograr mayor claridad, a ver si lo consigo, les presento a continuación un fragmentito de un cuento de Rulfo, El día del derrumbe. El cuento lo relata un personaje a un grupo de oyentes. Es como un relato oral, un personaje que le está contando al grupo, al pueblo ahí. Está haciendo memoria de cuando hubo un terremoto en el pueblo. Con ese motivo, reciben la visita del gobernador y toda su corte, ¿no? La corte que lo acompaña, que se supone que asisten para apoyar a ese pueblo en desgracia. La gente le organiza un gran banquete en agradecimiento por su visita, porque como dice irónicamente este que está contando la historia, todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal de que la gente lo mire, todo se queda arreglado. En viniendo él, todo se arregla. Y la gente, aunque se le haya caído en sí, la casa encima, queda muy contenta con haberlo conocido. Entonces el personaje va contando cómo se vuelve esa comida de recibimiento. Es una comida que el pueblo le brinda al gobernador y acaba por ser una tremenda borrachera mundial. Cuando ya está todo borracho, el gobernador se levanta y brinda por ese pueblo y echa un discurso. Entonces escuchan un fragmentito de lo que dice el gobernador. Concurrimos en el auxilio, no con el deseo neroniano de gozarnos en la desgracia ajena, más aún, inminentemente dispuestos a utilizar muníficamente nuestro esfuerzo en la reconstrucción de los hogares destruidos, hermanalmente dispuestos en el consuelo de hogares menoscabados por la muerte. Este lugar que yo visité hace años, lejano entonces a toda ambición de poder, antaño feliz, hogaño enlutecido, me duele. Sí, conciudadanos, me laceran las heridas de los vivos por sus bienes perdidos y la clamante dolencia de los seres por sus muertos insepultos bajo estos escombros que estamos presenciando, bla, 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 sí, sí. ¿Ustedes creen que ese pueblo entendió una palabra del discurso del gobernador? Como pueden ver, se trata de una parodia burlona del discurso que usan los políticos para confundir a la gente. Eso que en México también conocemos como demagogia, que tanto la hemos sufrido. Rulfo recrea magistralmente el estilo con el que durante tantos años nos han hablado los políticos. Conserva los rasgos de la forma de hablar del político tramposo y mentiroso, rasgos que podemos identificar plenamente, pero aquí cambia de sentido. Se trata de denunciar la hipocresía, el vacío de contenido del discurso político. En otras palabras, en la memoria anida, en la parodia, perdón, anida una modalidad, un acento de la risa muy peculiar que le ha dado vitalidad a la literatura en todos los tiempos y que incluso, como les decía, ha promovido
la transformación, la renovación literaria. Ahora bien, espero no estar como este político del cuento de Rulfo. No espero estar hablando así. Para avanzar un poco más, si no están ya muy mareados, propongo que le echemos un ojito a algo de la literatura hispanoamericana del siglo XX, porque me parece que puede ser de mucha ayuda para revisar este fenómeno de las formas de existencia de la risa en estos tiempos, ya que América Latina sigue siendo este subcontinente donde están mucho más frescas las heridas de la pugna entre tradición y modernidad, porque no ha habido en la tierra, sobre la tierra tal vez, escritores más modernos y cosmopolitas que un Borges o un Cortázar, por ejemplo, a la vez que hemos tenido autores que han creado insólitas imágenes artísticas, llegando hasta las raíces de la visión popular, como un Juan Rulfo o un García Márquez. En otras palabras, pensemos en algunos rasgos de qué ha pasado con esta pugna entre modernidad y cultura tradicional de raíz popular que ha cobrado especial relevancia en nuestra literatura. Esto para que tengan la posibilidad de asomarse a la riqueza que puede adquirir para la crítica literaria, entrarle a las obras desde esta perspectiva. Voy a empezar por aludir a la obra de Borges, en las que se siente muy nítida la huella de una actitud típicamente moderna, que se caracteriza por ser un tanto escéptica, un tanto burlona. Toda su obra está trazada con esa media sonrisa, gesto apenas perceptible. Muchos lectores no se han dado cuenta, han sentido que Borges es el escritor más filósofo, más serio, más casi científico que ha existido. Sin embargo, casi todo lo que escribió estaba atravesado por esta especie que yo le llamo como media sonrisa. Estamos ante la sonrisa del intelectual inteligente que burla a sus lectores, que hace guiños a sus cómplices. El arte es juego en Borges. Es palabra sobre la palabra. Ironías y parodias atraviesan toda su prosa. Alérgico al sentimentalismo, ajeno al sentido de heroicidad, es tal vez el representante más nítido que puedo invocar para hacer ver este tipo de risa que define el arte de la modernidad. Burló incesantemente a los lectores solemnes al inventarse autores, libros, al dar referencias falsas. Nada hay ciertamente más distante de la fiesta, de la visión popular del mundo, de esta risa que pasa por el ingenio intelectual. Bueno, nada más, ¿qué horas son? Ay, yo voy. Bueno, creo que voy a dejar un poco lo de Borges porque, bueno, nomás les digo algunos ejemplos de ironías en Borges para que no piensen que estoy alucinando aquí. De veras, porque se ha estudiado poco este asunto. Ya hay afortunadamente algunos críticos que se han detenido a revisar esto en Borges. Entonces, quisiera, les voy a dar unos ejemplos así al azar. Dice en uno de sus textos Borges, fíjense nada más, en el cuento La Biblioteca de Babel, dice, la certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros, pero no saben descifrar una sola letra. Fíjense qué tremenda ironía. Es este cuento donde el narrador imagina el mundo como una inmensa biblioteca, ¿no? Entonces, esta ironía que solo puede imaginarse en este mundo moderno, en el que se construyó la devoción por las formas, las estructuras,
más allá del sentido que albergan los textos, un mundo en el que nadie entiende lo que lee, visión escéptica sin duda, impregnada por esta sonrisa irónica, eh, atroz, ¿no? A veces. Bueno, quisiera hablarles un poquitito de cómo en América Latina hay otro tipo de escritores también, escritores importantísimos como el mismo Juan Rulfo, al que ya hacía alusión, Gabriel García Márquez, Guimarães Rosa, el brasileño, escritor brasileño, estos escritores que deciden buscar en buena medida las fuentes de su inspiración en la cultura popular, en la cultura de tradición oral de antiquísima raigambre, y que traen las huellas de esto a una cultura culta, escrita, una literatura culta, ¿no? Por supuesto. Entonces, en muchas de estas obras es posible que escuchemos una risa fuerte en la que se mantiene los vínculos de la fiesta y la vida, una risa lejana a la degradación o al mero sarcasmo, a la mera burla, que es mucho más celebratoria, diríamos. En la obra, me detengo ahorita en García Márquez, es posible hablar de comicidad grotesca. Grotesca, ¿eh? Aquí quiero hacer un paréntesis para apuntar una alerta. Se ha usado mucho la palabra grotesco para describir algo feo, deforme, desagradable. Decimos, ay, qué grotesco eres, ¿no? Pero hay un problema con ese uso. Lo grotesco es una visión estética de muy remotos orígenes que se forjó entre los pueblos antiguos que no reconocían, no aceptaban las fronteras entre mundo animal y mundo humano, por ejemplo. Por eso podían imaginar seres como el centauro, mitad caballos, mitad seres humanos. No había fronteras tajantes entre vida y muerte, eran parte de un mismo fenómeno. Por ello podían imaginar y se hicieron, de hecho, vasijitas con esculturas de ancianas embarazadas. Es decir, la muerte y el alumbramiento están juntos, ¿no? La visión grotesca del mundo admite muchas posibilidades. No niega el cuerpo y sus fluidos, la caca, la orina, la comida, la bebida, son parte de la vida. Hay en el auténtico grotesco una actitud celebratoria, por eso se come, se bebe, se ejerce la sexualidad en grados magnificados. Pues bien, la estética de lo grotesco ha sido una vertiente, una presencia muy importante en la literatura latinoamericana y que no siempre la hemos querido ver. Y es otra de las formas que ha tenido de manifestarse la risa en la literatura. Para que vean que no alucino, les voy a ejemplificar esto con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En esta novela asistimos a la creación de un mundo inconmensurable, lleno de sorpresas, de inventos fabulosos, recordarán como el hielo. Allí están los seres que viven hasta 200 años, como Francisco el Hombre, el trotamundos que llegaba a Macondo a divulgar noticias en sus cantos. Ahí está la presencia descomunal de José Arcadio Buendía, el hijo de esta pareja original, que un día y volvió a la casa paterna lleno de tatuajes por todo el cuerpo, completamente tatuado. Dice el narrador, y su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico. Es casi un gigante, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la imaginación grotesca, esta imaginación del ser humano magnífico, agigantado, ¿no? La sexualidad es en esta obra desbordada al estilo del grotesco. Fíjense cómo este José Arcadio
vuelve después de darle la vuelta al mundo, 60 veces me parece, y cuando vuelve así todo tatuado, va de fiesta, ¿no? Se va al bar y dice el narrador, en el calor de la fiesta, exhibió sobre el mostrador su masculinidad inverosímil, enteramente tatuada, con una maraña azul y roja de letreros en varios idiomas. Imaginen esto, ¿no? También cuando se casa Rebeca con él, dice el narrador, los vecinos se asustaban con los gritos que despertaban a todo el barrio, hasta 8 veces en una noche y hasta 3 veces en la siesta, y rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos. Fíjense cómo la sexualidad desbordada, jocosa, celebratoria, escandalosa, ¿no? Incluso que hasta puede perturbar la paz de los muertos. No hay, las fronteras están muy cerca entre vida y muerte, si se fijan. La risa es el eje de la composición de esta gran novela, y no se trata de una risa admonitoria o sombría, sino que está ligada a la vida y a lo celebratorio. 100 años de soledad va registrando el proceso de la entrada de la modernidad a Macondo, con toda la violencia que entrañó para América Latina. Y el narrador jubiloso también da cuenta de las formas de resistencia del pueblo a las trampas que envolvía esta revolución. Así, por ejemplo, cuenta sobre la llegada del cine. Llevan este cine, ¿no? El cine de pueblo, ¿se acuerdan? Bueno, no les tocó a ustedes, pero a sus padres tal vez, o a sus abuelos, cuando se iba al cine y uno tenía que llevar la sillita, ¿no? A ver la función. Y entonces así iban todos los personajes de Macondo a ver las películas, ¿no? Pero un día se indignaron todos los espectadores que fueron al cine porque un personaje muerto y sepultado en una película y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El público que pagaba 2 centavos para compartir las vicisitudes de los personajes no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. Claro, eso que estamos tan acostumbrados, ¿no? Este actor ahora es árabe y mañana se muere en no sé qué y luego lo vemos en otra película, a nosotros ya no nos extraña, pero fíjense de qué manera este narrador va poniendo de relieve lo que significó esta modernidad. Ya no se puede creer en nada, ¿no? En este mirar con extrañeza las cosas y las marrullerías de la vida moderna, que tan comunes nos parecen hoy, la novela va desnudando alegremente el sentido de la industrialización. Lo mismo ocurre con la llegada de los gramófonos. Los gramófonos, ya no los conocen ustedes, estos aparatos de reproducción de música, los primeros aparatos que reproducían música, ¿no? Tanta expectación causó en la población, ¿no? Y dice el narrador, hasta se supo de señoras respetables que se disfrazaron de villanos para observar de cerca la novedad del gramófono. Pero tanto y de tan cerca lo observaron que muy pronto llegaron a la conclusión de que no era un molino de sortilegio, como todos pensaban y como las matronas decían, sino un truco mecánico que no podía compararse con algo tan conmovedor, tan humano y tan lleno de verdad cotidiana como una banda de músicos. Justamente, esta mirada llena de verdad cotidiana es con la que el narrador va descubriendo el mundo que se abre, que deja de ser la aldea patriarcal, donde todos se reconocían, hasta la llegada plena de todos los inventos que caracterizan los tiempos modernos. Bueno, ya voy a acabar. En realidad los ejemplos se pueden multiplicar, está llena la novela de estos momentos de risa festiva, celebratoria, ¿no? Esta risa ligada a la tierra,
que resiste la faceta deshumanizada de la industrialización moderna. Quise traerla a colación solo como un recordatorio de que en la literatura ha seguido existiendo la posibilidad de encontrar una risa libertaria, festiva, humana, regeneradora. Una risa que contesta con la profundidad de su denuncia, la frivolidad del mundo moderno, que se ha ido extraviando en el laberinto de un humor vacío al que hacía alusión al principio. Es decir, mientras el mundo se está plagando de este sentido del humor vacío, banal, insustancial, este es en gran parte el sentido de la literatura, cómo va albergando una risa que denuncia, una risa que desenmascara, una risa que vuelve a conectarnos con nuestras raíces humanas más profundas, ¿no? En otras palabras, una buena parte de la literatura moderna sigue viviendo, en la literatura moderna, sigue viviendo una risa alegre, festiva, ligada a las tradiciones, a la tierra, lo que nos dice que esta risa no se ha muerto, sigue ahí como semilla que genera un importante cuerpo de imágenes artísticas que las nuevas generaciones han heredado y que habrá de fructificar en nuevas obras de muy diversas maneras. De ahí la importancia fundamental de que nosotros, que nos estamos formando como lectores críticos, despejemos los ojos y los oídos para escuchar los múltiples acentos que suenan entre las páginas de la literatura, porque no ha predominado un solo punto de vista. No solo se llora en la literatura, en y con la literatura, también se ríe, se hacen críticas demoledoras a la sociedad con el aire alegre de la risa. Si no prestamos atención a esto, no habremos entendido nada del arte verbal. O, bueno, no seré tan drástica. Lo que es real es que nos quedaremos solo con la mitad de lo que significa la literatura, porque tal vez la mitad de las grandes obras literarias sean obras en las que alienta y palpita el espíritu de la risa. Entonces yo nada más aspiro a que esta charla sea una invitación a pensar en este asunto, a ver la risa como una manifestación, una expresión esencialmente humana y por tanto no ajena al arte, que entra al arte, que le da un perfil al arte, a la literatura en particular, y que es un poco obligación nuestra ir aguzando el oído para captar estas sonoridades de los múltiples ecos de risas que se escuchan. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos mareado demasiado o haberlos arrullado, cualquier cosa. Pues nada, aquí estoy. Ustedes dirán si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna queja. Yo tengo un comentario. Ajá. Si se escucha, ¿podría repetir lo de los lectores? Es que no entendí muy bien a qué se refería. Uh-huh. En la primera parte, ¿verdad? Cuando hablaba a los lectores. Sí. Ok. Mira, es que quise hacer la aclaración en particular porque justamente cuando uno habla de la risa en la literatura, la gente espera que midamos el nivel de risa en una obra en función de la reacción de los lectores, si los lectores se ríen, si se sonríen o no. Entonces, lo que les quería decir es que esto no es un criterio. Desde el punto de vista del que yo lo trabajo, no quiere decir que no sea válido. Por supuesto que hay estudios especializados de recepción muy importantes, muy necesarios, pero a mí me interesa ver el problema de la risa en la configuración de los textos.
no desde el otro polo, no desde el polo lector. ¿Por qué? Porque esto es un asunto delicado. Si un lector no tiene sentido del humor, hay gente que no capta las ironías, ¿no? Uno de pronto suelta una ironía y el que está enfrente no la capta, la toma literal y pues ya arruinó. Pero no quiere decir que sea mi problema como ironista. Es problema del que no lo captó. ¿Me explico? Entonces, por eso medir la presencia de la risa en función de la reacción del lector no es muy indicador de nada. Entonces, nada más mi propuesta es ver el fenómeno de la risa como un fenómeno de orquestación de una obra literaria. No sé si me expliqué, Aileen, creo que te llamas así, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. De nada. Siguiendo. Bueno, agradecer a la doctora Munguía por su ponencia. Si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta, Sí, doctor siguiendo, Ernesto, sí, adelante. Piedras. siguiendo venga. esta línea que acaban de decir sobre el lector, hace mucho tiempo leí un texto de Linda Hodgson sobre rasgos gráficos para distinguir las ironías. Es un texto ya bastante viejo, donde dice que los paréntesis o las comas te pueden indicar gráficamente una ironía. Por esto que acaba de decir que hay veces que los lectores no lo distinguen. En sus estudios sobre la risa, ¿ha encontrado algunos otros aspectos gráficos que nos puedan delatar el humor en los textos? No, la verdad, y que además te digo algo, desconfío profundamente de este tipo de enfoques. Esto lo hizo Linda Hodgson en aquellos momentos de furor en el que pensábamos, ay, vamos a ser muy científicos estudiando literatura y vamos a poder medir. Yo creo que esto es como intentar, por eso intentaba yo establecer el paralelismo entre una visión trágica del mundo. Yo creo que a nadie se le ocurriría medirla con una gráfica, cuán trágico eres, cuán sentimental eres. No, yo creo que esto es un problema de cultura, de sensibilidad, para que el lector perciba o no perciba. Si no lo percibe, no es culpa del texto. El texto puede estar perfectamente articulado. Hay quien prefiere quedarse, por ejemplo, con la parte dolorosa del Quijote, que tiene partes muy dolorosas donde uno llora, ¿no? Pero ¿cómo negar la presencia de la risa en el Quijote? Estos momentos sensacionales y de todo tipo de risa, ironías, parodia, por supuesto, comicidad con todos estos dichos de Sancho Panza. Hay un espíritu cómico indudable ahí. Entonces, yo no creo que sea un asunto de medirlo en gráficas. Yo quiero pensar que es más bien un asunto de adentrarse en el texto, de ver la lógica del texto. Una ironía es un asunto profundamente cultural. A, a veces nos cuesta mucho trabajo captar una ironía en literaturas antiguas porque hemos perdido un poco el blanco, ¿no? Que se está ironizando. Hemos perdido un poco ese contexto, pero eso no quiere decir que no esté ahí, es nuestra ignorancia. Y nada ganamos con hacer grafiquitas. Creo yo, es mi punto de vista, pero pues No, si claro, y usted justamente iba gusta. por eso de lo que mencionaba del grotesco, de que es esta, en la versión, en la visión bactiana, que es esta, Bakhtin. bactiniana, sí, perdón, me llama mucho la atención que es esta forma en que puedes captar lo que no corresponde al mundo. Usted puso el ejemplo de caerse y realmente nos reímos porque rompe el orden natural, bueno, entre comillas natural, de lo que debería de ser. Y algo así yo supongo que debería de ser con el humor, con lo cómico, de que rompe el orden de lo que debería de ser. Y tal vez por eso Humberto Eco
utiliza la risa como algo que debería de ser, que no debería de ser más bien en su libro, ¿no? No, te me estás poniendo muy Locochón. normativo. Ajá, La risa es toda libertad, toda liberación. Es eso, decir, esto del reírse si uno se cae es un momento de comicidad, claro, pero bueno, Bergson así intenta explicarla, ¿no? claro. Como este volver mecánico, algo que debe ser fluido, que debe ser natural, ta, ta, ta. Es un modo de explicar el asunto. Yo creo que esto tiene mucho más que ver con la cultura, con una visión de mundo, el problema de la risa y sus diferentes manifestaciones. No, no hay reglas, no hay normas, pues, para esto. No hay un deber ser. Una risa enlazada a lo grotesco tiene que ver con esta actitud vital de, de vida, de no ver solo el lado trágico de la muerte, sino también el lado regenerador que tiene. Morimos porque la vida se regenera así. Si no, imagínense qué aburrimiento, ¿no? Lo grotesco es esta actitud celebratoria en el mundo de la abundancia de la comida, abundancia de la bebida, de además, la sexualidad porque está estrechamente ligada con la vida, con la fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué y cómo medir esto? No tiene sentido medirlo. Es más bien, esto hay que entenderlo en términos culturales, en términos de visión de mundo. ¿Qué visión de mundo nos ofrece una tragedia? Piensen cómo hay una concepción del hombre, de un estar en el mundo, en los trágicos. Por eso lo contrasto un poco, porque vale la pena pensarlo en estos términos. No digo que yo tenga la verdad absoluta, pero es un modo de pensar esto. También la risa es una actitud ante la vida, es un modo de pararnos en la vida, es un modo de estar, es un modo de concebirnos a nosotros mismos. No con tanta gravedad, no con tanta solemnidad, sino de un modo más vital, más relativo, más liberador también. Y por eso es tan importante su presencia en la literatura, porque le da perfiles también a la literatura, le da modos de ser, hace que la literatura se transforme. Por eso les ponía el ejemplo de la parodia que ha sido tan importante en la literatura, ha logrado la transformación. Son múltiples manifestaciones posibles de la risa. Puede ser la comicidad, puede ser el humor, puede ser la ironía, puede ser la parodia, puede ser lo grotesco. Es decir, no hay un solo modo de reír. No todo es cómico, no todo es irónico. Son tonos, acentos distintos, actitudes distintas. Hay un filósofo mexicano de mediados del siglo pasado, muy interesante, que se llama Jorge Portilla. Fíjense cómo él proponía que la ironía es un distanciarse de un valor, exhibir un valor percibido como falso, como mentiroso, y se exhibe y el que enuncia se distancia de esto. Pero si alguien es sordo a las ironías, pues no verá esto. Porque la retórica ha definido la ironía también como se dice una cosa literalmente, pero en realidad se quiere decir otra. Bueno, está bien, pero la ironía es una visión mucho más amplia también, que toda novela prácticamente está absolutamente permeada por la ironía, esta visión distanciada, no patética, no sentimental del mundo, de la vida. Perdón, me extendí mucho, creo, en este No, comentario. hombre, no, ya quiero ir a inscribirme a su clase donde esté. Órale, vente a la Veracruzana, ya que se vaya el COVID.
Sí, guay, me dio bicho. José Miguel. Muchas gracias, Marta, por tu conferencia o charla. No me quiero poner muy solemne. Mencionabas ejemplos, por ejemplo, como 100 años de soledad, una novela donde hay mucho humor, mucha comicidad. Otro ejemplo muy curioso fue Juan Rulfo, porque los cuentos y la obra de Rulfo en general no se caracterizan por el humor, pero sí se puede encontrar humor en algunos cuentos de Rulfo. Mencionabas Borges. Yo recordaba, por ejemplo, en el Aleph, toda la parodia que hay de la literatura realista cuando habla de Carlos Argentino Daneri, ¿no? Y también Quevedo, que creo que llegó a los extremos de ambas visiones, tanto de Sí, lo fúnebre como de lo cómico, ¿no? así es. ¿Podrías recomendarnos a todos, y pienso también a los jóvenes que están comenzando su formación, algunas obras donde se pueda disfrutar de esa visión cómica del mundo, obvio, más allá de las comedias que pueden encontrar en cualquier curso de teoría literaria o de historia de la literatura? Ajá. Sí, híjole, difícil porque en realidad abunda y el problema es nada más ir, ir leyendo con esta actitud. Estaba pensando justamente en el mismo Rulfo, como en Pedro Páramo, una obra tan tremenda, ¿no? Como Pedro Páramo, está absolutamente atravesada por este espíritu de la risa también. Diferentes momentos de la risa, como hay personajes irónicos tremendos. Entonces, verán, lean Pedro Páramo un poco con este lente y van a encontrar pistas cada rato. Está ahí la daga punzante de la risa, ¿no? Pero bueno, a los jóvenes les gusta mucho la literatura más contemporánea. Entonces, estaba pensando en la obra, en toda esta obra ¿cómo se llama? Ay, espérame. Monterroso, por ejemplo. Ah, Augusto Monterroso, este escritor guatemalteco, mexicano, hasta hondureño, creo, ¿no? Por ahí. Pero bueno, los mexicanos lo tenemos por muy mexicano. Toda la obra de Monterroso está compuesta absolutamente en este espíritu de la risa y es bien interesante porque él siempre decía, eh, a mí no me consideran un escritor humorista, yo no soy humorista. Y claro que era parte de esto. Lean cualquiera de las obras de Monterroso. Fíjense ya desde el título, obras completas y otros cuentos. Como obras completas y otros cuentos. Ya ahí hay una espinita, ¿no? Entonces, toda su obra es absolutamente así. Hay un escritor, un poeta mexicano, cuentista también, que se llama Francisco Hinojosa, porque mucha gente piensa que la poesía es muy ajena al humor, que no tiene nada que ver con el humor, tiene que ver con el yo que sufre, que llora y ta. Bueno, Hinojosa tiene una obra espléndida. Él ha escrito mucha literatura infantil, pero me refiero a otro tipo de obras como por ejemplo poesía No eres tú, así se llama su poemario, y es para botarse de la risa, ¿no? Cómo de repente utiliza el formato de una carta poder para hacer una declaración de amor, ¿no? Con el formato por medio de la presente, te declaro formal y solemnemente mi representante, pero luego él está invirtiendo todo esto para burlarse olímpicamente, ¿no? De la retórica amorosa al uso, ¿no? Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Este gran autor mexicano, bueno, el mismo Cortázar tiene
textos por ahí muy interesantes, ¿no? En este sentido. ¿Qué les iba a decir? Ay, ahora me quedo en blanco. Soy muy mala para esto. ¿Saben quién? Y del siglo XIX, fíjense, Paino, gran escritor mexicano. Por ejemplo, esta obra que se llama El hombre de la situación es una obra sensacional, satírica, sobre el gachupín venido a México que hace fortuna acá con 1000 trapacerías y hasta que se vuelve político, por supuesto, ¿no? Entonces es hilarante esta novela, es muy, muy buena. Está en todos los tiempos prácticamente la presencia del humor, de la risa. ¿Qué más? Ya se me fue el... Bueno, pues ya nos has dado varios ejemplos. Era como para suscitar que los alumnos puedan seguir leyendo, ¿no? Porque a veces sí es cierto que los programas de estudio tienden a priorizar textos que no hacen reír. Cierto. O cuando son textos cómicos, suelen ser clásicos que ya tienen como que la risa un poco congelada, es una risa un poco vieja, difícil de captar, hay que leer una nota a pie para poderse a veces reír con una comedia antigua, entonces uno dice, no, pues ya ni ganas de reír quedan, ¿no? Claro. Muchas gracias, Marta. No, al contrario, José Miguel, un gusto. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes. Sí. Bueno, pues más que nada le quería agradecer por la conferencia y así como comentar lo que me dejó la misma ponencia, así como usted, bueno, como mismo entendí, más que nada dejar de lado los tecnicismos y ver cómo la risa puede aligerar muchas situaciones dentro de los relatos o incluso pueden ser un símbolo de crueldad del mundo, o sea, bueno, de la humanidad. Claro, claro. También estaba pensando si podría también, claro, o sea, de la risa, como denunciar aspectos así morales, como en el sentido, no sé, por ejemplo, en las comedias de Molière, así, estaba pensando si podrían entrar en ese sentido. Por supuesto, Molière es uno de los comediantes más importantes de la historia de la literatura occidental. Vaya, no se puede concebir la comedia como género literario. Comedia, fíjate, ya el nombre lo tiene, ¿no? Que es este tipo de obras enfrentadas a lo trágico, donde se busca justamente construir personajes ridículos, absurdos, donde se denuncia, y Molière fue un maestro en este arte. A propósito de esto, y de lo que me preguntaba José Miguel también, hay una obra bien interesante de una escritora mexicana. Ella no es muy simpática, por cierto, pero bueno, que no me graben, no, si lo divulgan lo negaré. Sabina Berman. Sabina Berman, con todo y que puede ser odiosilla, tiene una obra dramática justamente que se llama Molière. Y es bien bonita la obra, fíjense, porque ella la escribe y lo dice ahí en la introducción. Léanla un día, consíganla. No les digo que vayan al teatro porque no se puede ir al teatro ahorita. Dice ella que tuvo una discusión con un amigo, así se enfrentaron. ¿Qué es más trascendente, más importante en el ser humano, más fuerte, la risa o la seriedad? Y que entonces, para un poco indagar en esto, compone esta obra. Yo creo que es la mejor de todas las que ella ha hecho. Molière justamente es una recreación de la vida de Molière y lo enfrenta a Racine, el trágico de su época, y es bien interesante y es divertida la obra y es trágica también. Está en este espíritu de lo que se conoce como literatura tragicómica. Es bien interesante este tipo de obras donde se cruzan estos dos momentos y tal vez son las obras más ricas de la humanidad, ¿no? Esta literatura. Entonces, qué bueno que mencionaste ahorita Molière, porque no nos podemos pasar la vida sin Molière y ha dado mucho que pensar y mucho que gozar, y denle continuidad a esto con la lectura de esta obra que les digo de Sabina Berman. Molière se llama.
Gracias. Gracias a ustedes, de verdad. ¿Será que la misa ha terminado? Micrófono y Hola, hola. ahí está. Disculpa, Vane. Buenas tardes, doctora, Adelante. muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya que mencionaba usted que la risa era algo que estaba inmerso en la cultura y todas sus manifestaciones, dado que la cultura es cambiante, ¿qué piensa usted acerca de este aspecto? ¿La risa y sus manifestaciones en la literatura tienen caducidad? ¿Llegan a dejar de ser vigentes? ¿Y cómo funciona esta pérdida? Sí, claro. Ahorita mismo con José Miguel comentábamos cómo con mucha frecuencia hemos perdido la conexión con obras cómicas de la antigüedad. A veces no entendemos la comicidad que hay ahí. ¿Por qué? Porque se nos perdió el contexto en el que fueron hechas, el mundo al que hacen referencia. Por ejemplo, si ustedes van y ven algunas de las sátiras de Horacio, este escritor latino muy interesante, probablemente se queden en blanco, digan, hey, ¿esto qué tiene de cómico? Yo no lo veo. Bueno, hay que entender que la risa ha cambiado y que a veces perdemos, como mucha literatura ha dejado de sernos significativa, mucha literatura ha dejado de estar vigente en cierto sentido, pero otra no. Por ejemplo, yo no imagino que el Quijote deje de ser la obra magna que es en ningún momento a la humanidad. El Quijote será significativo siempre y siempre seguiremos escuchando los ecos de la risa en el Quijote. Estaba pensando en el libro de Buen Amor, por ejemplo, este libro medieval tan atractivo, tan cómico, lleno de comicidad. Habrá momentos que no entendamos del todo los referentes, sobre todo si no tenemos una edición anotada, no sabemos a veces de qué se habla, pero sí vemos cómo late ahí el espíritu de la risa. Pero por supuesto, como las sociedades van cambiando de qué nos reímos, las fuentes de la risa, las formas. Por eso yo les decía, en la Edad Media se reía de un modo, les puse ese ejemplito, ¿no? Nada más. En la Edad Media se reía de un modo. Hay un historiador francés, Georges Minois, tiene 2 tomos que, por cierto, nosotros tradujimos aquí en la Veracruzana, que se llama Historia de la risa y de la burla. Son 2 tomos gruesos. Y él hace la historia de la risa, es decir, como fenómeno cultural, cómo fue cambiando, cómo fue siendo valorada también en los distintos momentos históricos, y cómo se fue transformando la risa. Si algún día tienen tiempo, curiosidad y demás, échenle un ojo. Este libro es además muy entretenido, ¿eh? Da un montón de ejemplos de literatura para ir viendo justamente este fenómeno de la historicidad de la risa. Es, ¿cómo decirlo? Es tan histórico como la propia literatura, lo cual no quiere decir que toda la literatura caduque, ¿verdad? Alguna se va dejando de lado, pero estas grandes obras siguen vigentes, siguen siendo este depósito de memoria, nos siguen diciendo cosas. Es igual la risa, ¿no? La risa en la literatura sigue estando ahí, seguimos escuchando las risas en el Quijote, en el libro de Buen Amor, las risas en Dostoyevsky, seguimos oyendo y seguiremos oyendo durante mucho tiempo las risas en 100 años de soledad, esa media sonrisa inteligente, iluminada de Borges, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, lo cual no quiere decir que no cambie, claro que cambia. Bueno, no sé si contesté un poco la pregunta o di Sí, vueltas de muchas perro. gracias. Muchas gracias, Ok. doctora.
Gracias por la pregunta, Jonathan. Doctora, pensando en este cambio de la risa en el tiempo, en sus estudios, ¿ha notado si hay algún predominio y otro, o en una literatura de una tradición en un país y en otro? Es interesante la pregunta, pero fíjate que no. Bueno, primero porque en general estudio literatura hispanoamericana. No me dedico a la literatura de otras culturas, no sé, los alemanes. Hay muchos estudiosos de la risa que dicen que los ingleses son el pueblo que tiene el mejor sentido del humor, que es el pueblo más ingenioso, ¿no? Y es un humor muy peculiar el de los ingleses, ¿no? Sin duda que a veces uno no lo entendería. Pero la verdad es que los judíos también tienen su sentido del humor, los franceses, los portugueses, los rusos, ni se diga. Es decir, todas las culturas ríen, todas absolutamente. Y hay una cosa muy impresionante sobre la literatura mexicana. Por ejemplo, este gran estudioso, Enrique Sureña, llegó a decir que la característica de la literatura mexicana era su melancolía, un tono crepuscular, decía él, es el que caracteriza a la literatura mexicana. Los poetas mexicanos, dijo Enrique Sureña, no saben reír, siempre lloran, siempre son melancólicos. Y esta idea un poco le da continuidad a Octavio Paz. Octavio Paz, acuérdense que en este laberinto de la soledad dice que el mexicano tiene una risa agresiva, ¿no? En todo caso, una risa burlona, hiriente, que no es festivo como puede ser el norteamericano, ¿no? Nos compara con el norteamericano, que sí tiene sentido del humor, bla, bla, bla. Pero yo creo que todo esto no son más que prejuicios. Por cierto, Octavio Paz era muy serio. Yo, no sé, curiosamente no he encontrado mucho sentido del humor en su obra. Tampoco soy muy apasionada de su obra, así que perdónenme si digo una barbaridad. Yo creo que la literatura mexicana y la cultura mexicana en general ríe y ríe mucho. No es cierto que solo tengamos esa risa humillante, sangrienta, o que seamos así melancólicos y con el sombrerote puesto, ¿no? Debajo del nopal. No es verdad, ¿no? Somos un pueblo con mucha capacidad de risa, de ironía, y eso está presente desde los tiempos coloniales, donde la misma Sor Juana, oigan, Sor Juana tiene un montón de poemas burlescos, otros lúdicos, hay mucho juego con el lenguaje, ¿no? Y así podemos pasar a lo largo de toda la historia literaria mexicana y vamos a encontrar mucha risa en la literatura mexicana, pero también está en la argentina, también está en la chilena, en la colombiana, ni se diga. Por eso me cuesta un poco de trabajo decir si un pueblo ríe más que otro. A veces, incluso en tiempos muy oscuros y dolorosos, se ríe mucho incluso. Entonces, en los tiempos de la Revolución Mexicana, que era un tiempo violento y terrible, también se cultivó la risa, ¿no? Y seguramente ahorita con lo del COVID vamos a esperar, pero seguro que saldrán algunas obras inspiradas de forma festiva, alegre, sobre este tiempo oscuro que nos tocó vivir, ¿no? Vamos a ver. Entonces, no sé, es bien difícil hablar de estas diferencias culturales, ¿no? Pero yo creo que en toda Hispanoamérica se ríe, en toda. El Perú, Chile, Colombia. Hay literaturas que conozco menos, como la de Bolivia, la conozco poco, o el Ecuador, la conozco poco, pero todo el continente está atravesado por la risa, ¿no?
España ni se diga. Bueno. Gracias, doctora. Y bueno, más o menos por esta pregunta que nos manda él, dice, sin lugar a dudas es un tema interesante esto de la risa como expresión cultural y literaria en todas sus facetas, los múltiples acentos que se utilizó muy correctamente en toda su charla. Quiero platicarnos un poco sobre sus apreciaciones acerca de la risa en la literatura moderna. Nos estamos quedando sin risa por el contexto, en este caso, violento y hasta funesto en nuestro país. Escucho muy cortada la voz, entonces no alcanzo, pero parece que hacía alusión a si habría falta de risa en estos tiempos modernos terribles. Por ahí va la pregunta. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que... pregunta. Ok, yo creo que ahorita la contestaba un poco, ¿no? Con la pregunta que formuló la compañera antes. Estaba pensando, si uno va a ver ya una obra como la de Yuri Herrera, por ejemplo, muy actual y muy sobre sicarios y todo esto, ahí está la risa. Ahí está en la obra de Fernando Vallejo, este tremendo, sarcástico, políticamente incorrecto, el autor de La Virgen de los Sicarios, pero de muchas otras obras, ¿no? Es decir, ¿qué cosa más terrorífica puede haber que este imperio de la violencia, lleno de sicarios, de asesinatos, de crueldades? Y Vallejo se ríe y se ríe sin parar, no para de reír. Como estos ecos que encontramos también en la escritura de Yuri Herrera. Mi problema es que estoy un poco viejita ya y no leo mucho, no leo lo que se escribió ayer, lo que se publicó ayer, pero yo creo que seguirá estando presente la risa justamente sobre los tiempos oscuros. Y hace falta, la necesitamos, porque sobre tiempos tan oscuros como esto no solo se puede escribir de manera trágica, nos tiramos de los puentes, ¿no? Habrá recreaciones festivas, jocosas y también de denuncia, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé si hay alguien más por ahí. Creo que... Yo tengo una duda. Ah, sí. Buenas tardes y bueno, primero que nada, muchas gracias por la conferencia. Fue muy enriquecedora y muy interesante. Gracias. Y mi pregunta va un poquito por el lado de la que hizo también el doctor Sardiñas, pero más bien yo le preguntaría sobre qué textos cree que son fundamentales desde su perspectiva y experiencia para introducirnos en el estudio crítico de la risa en la literatura. Ajá, ok, muy buena pregunta. Mira, el papá de los estudios sobre la risa en la literatura en los tiempos modernos es sin duda este teórico ruso Mikhail Bakhtin, quien estuvo muy preocupado por este tema, por este asunto. Entonces, tú puedes leerte, por ejemplo, si no tienes demasiado tiempo, la introducción y el primer capítulo, por ejemplo, del estudio que hizo sobre la obra de Rabelais. Allí es muy claro cómo habla él de la risa. ¿Qué es la risa? ¿Por qué la importancia de la risa? Y de la estética de lo grotesco. Te recomiendo mucho este texto. También en Problemas de la poética Dostoyevsky, en el capítulo 4, desarrolla algunas ideas muy importantes para entender la risa como categoría artística.
Luego hay un teórico español formado en esta escuela bactiniana que se llama Luis Beltrán Almería, que tiene varias obras. Editó con nosotros aquí en la Veracruzana. Espérame, porque todo se me olvida. Rayos, a no sé si se alcanza a ver. Estética de la risa, genealogía del humorismo literario. Es una obra muy breve, muy condensada, muy interesante sobre este fenómeno. Ahora, si te quieres ir un poco más atrás, más a las raíces, obviamente hay que empezar con el clásico, el de Bergson, sobre la risa. Es un planteamiento desde la filosofía y ya muchas cosas ya no son tan válidas de lo que él plantea, pero bueno, es una puerta de entrada y no es por hacerme, ¿cómo se llama? Publicidad, pero yo tengo un libro sobre la risa en la literatura mexicana donde explico un poco algunas de estas cosas y hay muchísimo más. Si quieren, en otro momento les puedo mandar algunas referencias, otras referencias bibliográficas, pero creo que para iniciarse en el estudio de estos asuntos, pues podría ser con estos materiales, ¿no? Muchas gracias, doctora. No hay de qué. Realmente una gran conferencia. Gracias. Gracias, Michelle, por tu intervención. Por aquí tuve unos problemas de conexión y ya no pude escuchar algunas de las respuestas. Ya tendré que revisarlas en la transmisión en vivo, en la transmisión de Facebook. Pero pues agradecer primeramente la ponencia, muy interesante. Creo que a los chicos les causó mucha inquietud el tema. Y pues agradecer más que nada que aceptara nuestra invitación para participar en esta semana académica virtual. Y pues no sé si hay alguna otra pregunta, nos extendimos un poquito más allá de lo que habíamos previsto. Sí, sí, sí. Dice por Pues acá no me Diana queda San Vicente. más, no me queda más que agradecerles muchísimo a ustedes por su paciencia para en estos malos tiempos estar oyendo por estas vías, además charlas. Ojalá algún día lo podamos hacer en vivo. A mí me gusta mucho platicar de todas estas cosas, así que cuando se vaya el virus, podemos platicar con más calma. Y muchísimas gracias de verdad, José Miguel, Vania, por la invitación. Es un Nada. gusto hablar con la gente joven y qué bueno que haya interés en pensar estos asuntos, ¿no? Muchísimas gracias. Ojalá luego se nos haga poder invitarla a la facultad y poder tenerla en el auditorio y que todos nos podamos ver las caras e interactuar de una forma más directa. Pero por lo pronto, Asustarnos. pues, no, claro que no. Por acá hay muchos comentarios de compañeros que se emocionaron con las charlas, que ha sido un gran placer escucharla, que fue una plática muy interesante, la han disfrutado mucho, les ha parecido muy interesante, entonces yo creo que no, ojalá que se nos pueda hacer tenerla por acá en la Autónoma de San Luis Potosí de forma presencial y pues seguir aprendiendo y quizá ya para entonces con más experiencia los más pequeños puedan, los más jóvenes puedan participar también. Qué bueno, sigan interesados, no desistan, aunque tengamos todo en contra. Gracias. Sí, ¿verdad? Un gusto platicar con ustedes. Gracias, Marta. Y tenemos que tomarte la palabra para que vengas cuando se acabe la pesadilla. Perfecto. Gracias. Gracias, Bye. que tenga bonita noche. Igualmente a todos, que estén bien. Bye. Hasta pronto. Hasta Adiós. pronto. Hasta pronto. Compañeros alumnos, les pido que se queden para el pase de lista que va a ser mi compañera Diana San Vicente.
para que de esta manera podamos tomar registro de que han asistido a esta actividad y si ustedes gustan, puedan hacerlas válidas para tutoría. Adelante, Diana. Muchas gracias. Los voy a ir mencionando de uno en uno y les pido de favor que me contesten en el semestre en el que están y para poder también registrarlo. Ok. Igual si alguien en el chat pone su presente, también me lo dicen por favor porque estoy viendo el archivo de Excel. Aguilar Alonso Jesús Alejandro. Sí, séptimo semestre. Ok, gracias. Alemán Hernández María José. Tercer semestre. Ok. Barajas Hernández Michelle Guadalupe. Presente, séptimo. Gracias. Briones Hernández Ricardo de Jesús. Presente, quinto. Gracias. Cervantes Castro Vania Ingrid. Aquí, séptimo. Gracias. Gracias. Cervantes Candia Miguel Alejandro. Aquí, presente, tercero. Gracias. Gracias. Chávez Fiscal Ruth Mariela. Tercer semestre. Gracias. Contreras Terán Paola Yasmín. Contreras Terán Paola Yasmín.